Este es el día del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso es que tú y yo tengamos esta sintonía, este deseo de tener compañerismo con nuestro Dios hermoso, precioso, misericordioso y bueno, con Jesucristo, el amado Señor y Salvador nuestro, con el Espíritu de Dios. Y este es el tiempo de esa comunión en que tú y yo podemos hablar con Dios. Lo podemos hacer en todo tiempo. También lo hacemos mientras cantamos, mientras alabamos, lo hacemos mientras nosotros adoramos a Dios a través de dar bienes y ofrendas, pero también lo hacemos, adoramos cuando tenemos ese compañerismo con la palabra de Él, en la que Él nos habla y nosotros podemos hablar con Dios mediante el tiempo de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a Dios con toda la confianza que es la de acercarse a un padre: Dios, esto no lo entiendo, explícame tu palabra. Y créeme, Dios te va a llevar a través de su Espíritu que ya puso en ti, el Espíritu de Cristo, sobre todo porque tú eres un creyente en que Dios envió a su Hijo. Él va a enviar a través de su misma palabra la explicación, el entendimiento que tú y yo necesitamos. Así es de, ¿qué te parece si le damos este tiempo al Espíritu Santo de Dios y pedimos que venga sobre nosotros lo que necesitamos para este compañerismo con Dios? Padre, te adoramos, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, sé que en todo momento estás listo para hablarnos. Sé que nos hablas, Señor, temprano en la mañana, sé que nos hablas a mediodía, sé que nos hablas en todo tiempo y de muchas maneras, pero de manera especial, gracias Dios, porque en este tiempo escrito está que así como antes hablaste a los antecesores nuestros por medio de los profetas, Señor, ahora nos has hablado y nos hablas por medio de tu Hijo amado Jesucristo a través del Evangelio, las buenas nuevas. Y gracias, Dios, porque el Espíritu tuyo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, ha sido dejado aquí, Señor, y tú lo usas, Dios, para que venga sobre cada uno de nosotros. Tú envías, Dios, espíritu de sabiduría. Tú envías espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo. Y gracias, Dios, porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra. Bendecimos tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy vas a seguirnos hablando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, recibe toda gloria, toda honra y todo honor. Amén y amén y amén. Muy bien, les decía, Dios ha estado hablando a mi corazón, lo hace por supuesto a través de su palabra, también lo hace contigo de la misma manera, porque yo sé que vienen a tu corazón pensamientos que prácticamente son versículos de la palabra, probablemente dichos con otras palabras o parafraseados. En estos días compartía con otros siervos de Dios y ministerios, y era muy interesante de cómo este mundo está agobiado por muchas situaciones en las que el hombre está buscando conocer cómo poder vivir de una manera equilibrada y justa. El hombre se encuentra con dilemas morales, el hombre se encuentra con muchas situaciones, y una de las principales preocupaciones, sobre todo de un ser humano creyente, es conocer todo aquello que a los ojos de Dios es justo. Y déjame decirte que para esto vamos a ir a la palabra de Dios, porque una de las preocupaciones naturales del alma, de la mente del ser humano, es si él está viviendo justamente delante de Dios. Pero ¿qué te parece si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 6? Porque para poder saber esto necesitamos conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Y hay principios que primero tienen que ubicar mi posición y mi identidad para que yo pueda, ahora sí, ser dirigido a conocer la justicia de Dios. Colosenses 1:16 dice, eh, está hablando de Cristo. Voy a regresarme, me voy a ir un poquito más al versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesucristo el contexto de este capítulo 1, en el que Pablo les manda este mensaje a los creyentes en Colosas. Y está diciendo que Jesús es la imagen del Dios que para el hombre es invisible. Y esto está confirmado por Juan capítulo 1, versículo 14, de que hablaba de que y aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, ese verbo, es la que era desde el principio. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra,
Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el original no es la palabra verbo del español, es el vocablo palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y lo que dice, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es de lo que está hablando aquí esta carta Pablo a los colosenses. Dice Cristo, la palabra, Dios mismo, que es del principio, dice, es la imagen del Dios invisible. Es interesante, la misma palabra de Dios es la imagen del Dios invisible y dice que esa palabra, Cristo, es el primogénito de toda creación. Ahora, versículo 16, dice, porque en él, ¿de quién está hablando? De Cristo. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y mira lo que dice aquí, esto es muy, muy importante que tú y yo escuchemos esto. Todo fue creado por medio de Él. Y la segunda parte es sumamente importante. Y para Él. Por lo tanto, un primer principio para conocer cómo vivimos es saber si tú y yo vivimos para lo que fuimos diseñados, para lo que fuimos planeados, para lo que fuimos predestinados, para lo que fuimos creados. Fuimos creados para Él. Entonces, ¿estás viviendo para Dios? Tu vida, lo que vives, cómo lo vives para Dios. Esa es una de las primeras cosas que tienen que estar ligadas para que tú sepas si tú estás viviendo de una manera justa. Ahora, qué interesante, porque la palabra de Dios habla de cuál es la justicia de Dios. Y para eso vamos a ir a la carta más atrasito de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, y esto es mucho, muy importante que tú y yo lo tengamos muy, muy claro. Dice, porque en el Evangelio, y es interesante, te decía yo que la carta de Pablo a los Hebreos dice que en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Trajo las buenas nuevas. Porque Lucas 4:18 dice, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Y si en este tiempo Dios nos habla por el Hijo, lo que tú y yo necesitamos saber es que en este tiempo, ¿cómo es la justicia en el tiempo del evangelio, en el tiempo de las buenas nuevas? Y dice aquí, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo está esto. Y esto, créeme, está desde el Antiguo Testamento. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, también dice, mas el justo por la fe vivirá. Estaba anunciado que cuando fuera enviado el Salvador, cuando fuera enviado el ungido, el Mesías de Dios, la justicia se revelaría por fe, más el justo por la fe vivirá. Ahora, qué interesante, porque está revelándonos que en el Evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios es por fe, por fe. Y vamos a ir más adelante ya al capítulo 4, versículo del 1 al 12, y es muy importante esto que vamos a estar conociendo, porque créeme, esto es saber lo que es la justicia de Dios en este tiempo, en el tiempo del Evangelio, en el tiempo de las buenas nuevas. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¡Wow! ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué es lo que halló? Porque si Abraham, versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, pon atención a esto, porque esto a mí me sacudió mi mente. Dice, ¿tiene Abraham de qué gloriarse? Ah, lo bueno que fui.
las bendiciones que alcancé, fui hecho muy rico, tuve descendencia, tuve un hijo y aún de viejo. Dice, ¿fue por las obras? ¿Tiene que gloriarse? Dice, pero no para con Dios. Esta expresión, no para con Dios, es muy, muy interesante. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Mira cómo está ligada la justicia de Dios. ¿A qué está ligada? A creer, a la fe en Dios. Si Abraham tuvo buenas obras, dice, bueno, él se pudo haber gloriado en esas buenas obras, pero ese gloriarse era solo a nivel que humano para con los hombres. Y esto es muy interesante, porque dice, tiene que gloriarse, sí, pero no para con Dios. ¿Estás dándote cuenta? Las obras del ser humano, sus esfuerzos, sus comportamientos tratando de ser él en su esfuerzo justo, es para gloriarse, pero dice que no para con Dios. Y esto es muy tremendo, muy tremendo, porque Jeremías capítulo 17, versículo, creo que es el 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hace un momento yo meditaba en esto, que uno no puede creer que la bendición viene por confiar en la carne, en las obras. Y esto es de lo que habla Pablo en esta carta a los romanos. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero deja claro, pero ese gloriarse no es para con Dios. Y acuérdate que estamos buscando conocer cómo ser justos para con Dios. Ahora, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ok? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe te hace que tú alcances justicia para con Dios. ¿Cuál fe? Fe en lo que Dios hizo, enviando a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar para que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, Él cumpliese toda la ley, todas las obras por nosotros. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y esto es tremendamente fuerte porque estamos acostumbrados a identificar que hay que ganarse las cosas, que lo justo es que tú hagas algo para obtener algo a cambio. Y aquí en el Evangelio, la justicia no se revela por obras. Aquí la justicia se revela por la fe, no en tus obras, en la obra que Jesús hizo por ti y por mí. Y David decía, bienaventurado aquel que cree en el que justifica al que es injusto o impío, y su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza de aquel a quien Dios no atribuye justicia sin obras. Perdón, atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso es interesante porque esta es la justicia para con Dios por medio de la fe. Capítulo 5 aquí de Romanos, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. ¿Y qué sucedió cuando Él murió por nosotros? Él nos regaló su justicia. ¿Cómo tenemos acceso a esa justicia para con Dios? Por medio de la fe en lo que Jesús hizo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, nos regresamos un poquito aquí porque dice que no depende de las obras. La justicia de Dios ahora está manifestada de una manera diferente. Romanos capítulo 3, vamos a leer versículos 21 y 22. Dice, pero ahora, dice Pablo, acuérdate que estamos hablando que en las buenas nuevas, en el Evangelio, la justicia es por la fe. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios cumplida, la que anunciaron los profetas y la que vino en la ley de Moisés, cumplida y manifestada, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. ¡Wow! ¿Y para quién es esta justicia? Por la fe. Para todos los que creen en Jesús, porque no hay diferencia. Entonces, aparte de la ley, hay una justicia que me hace que yo viva la justicia para con Dios. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, también nos habla de cómo es que tú y yo alcanzamos acceso a esta justicia. Y dice la palabra de Dios así. Dice, así que al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia para con Dios. ¿Cómo? En Jesucristo. Ahora, muchos hombres no son ricos para con Dios. Son ricos buscando alcanzar con ello bienes. Pero es muy triste que aquellos que aún pueden desgastar, invertir su salud para obtener riquezas, luego tienen que gastar sus riquezas para tratar de mantener o recuperar su salud. Y he platicado este testimonio en otras ocasiones, que un familiar mío decía, tengo una enfermedad de rico. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Sí, dice, es que esta es una enfermedad muy, muy rara, muy, muy extraña. Solo le da a los ricos. Y yo dije, ay, caramba, ser rico debe incluir sufrir enfermedades raras. No, si yo voy a la palabra, me doy cuenta que dice que Dios, cuando bendice, cuando da riquezas, que la bendición que Dios da, dice, no añade tristeza con ella. Entonces, cuando una riqueza viene de parte de Dios, no va a tener enfermedad la riqueza, no va a tener eso añadido. Por eso sabemos que si una enfermedad tiene tristeza, enfermedad añadida a la riqueza, no procede de parte de Dios. Déjame decirte, Dios tiene bendición. Dios no enfermó a Abraham para hacerlo bendición. No, Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y Abraham fue llamado heredero del mundo. Y por Cristo, como lo vimos en Gálatas 29, nosotros somos linaje de Abraham, sin que tenga que añadirse tristeza a la bendición que Dios nos da. Ok, ahora, fuimos llamados a tomar lo que Cristo ya ganó y ya conquistó para nosotros. Y vamos a ver qué es lo que Cristo ya ganó y conquistó para nosotros. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 52. Esto está muy, muy tremendo. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 52, vamos a ver. Lucas capítulo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Está tremendo esto. Y Jesús, está hablando de su juventud, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
primero, y por resultado también la alcanza para con los hombres. Ahora, es interesante esto. En Jesús, y creo que Jesús vive ya dentro de muchos de nosotros, en Jesús ya está el crecer en sabiduría para con Dios, el crecer en estatura para con Dios, el crecer en gracia para con Dios. ¡Wow! Y esto sucedió aun cuando a los ojos de los hombres Jesús se había quedado o pareciera haber actuado como un hijo travieso que se les perdió a sus papás, que se había quedado a estar allá. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en este tiempo? Es tremendo. ¿Por qué? Porque le hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Fíjate dónde encontraron a su hijo. En medio de los doctores de la palabra, de las escrituras. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Poniendo atención a la palabra, preguntando sobre la palabra. Por eso digo que tú y yo podemos preguntarle a Dios todo acerca de aquello que necesitamos que nos dé entendimiento en la palabra. El que ya creció en sabiduría, el que ya creció en estatura, el que ya creció en gracias para con Dios, vive dentro de nosotros. Aún cuando a los ojos de los hombres pareciera que Jesús se les extravió como travieso. Ahora, es importante porque muchos queremos identificar esta justicia para con Dios. Y déjame decirte que la palabra dice que la bondad de Dios, el amor de Dios, es el que nos guía a arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección. Y el arrepentimiento para con Dios está ligado, ¿a qué crees? A la fe. Hechos capítulo 20, versículo 21, más adelantito ahí. Mira, Hechos 20, 21. Esto está muy, muy maravilloso lo que Dios nos revela aquí. Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra de Dios así. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios consiste en dejar de creer bajo mandamientos de hombres, bajo tradiciones de hombres, bajo filosofías de hombres que tratan de ver cómo agradar a Dios por su esfuerzo. La palabra dice que Dios envió a su Hijo y Él le agradó en todo. Y Él tomó nuestro lugar, cumplió toda la ley. Entonces, es a través de la fe que tú y yo nos volvemos para tomar todo el amor y la bondad de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Y entonces ese cambio de dirección para tomar todo lo que Dios ya nos dio es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, el arrepentimiento para con Dios está ligado a la fe en la obra de Jesús. A la fe en la obra de Jesús. Ahora, es interesante porque la justicia de Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa? Dios ama todo ser humano. Dios no dice a estos sí, a estos no. Dios ama a todos. Dice la Biblia que Jesús, quien vino a representar a Dios, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Jesús no se fijaba en raza, en color de piel, en estatura. La semana pasada el mensaje nos habló de cómo a alguien rechazado totalmente por la sociedad, como Zaqueo, Jesús voltea y lo ve y le muestra su amor, le dice, Zaqueo, desciende, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y cuando Zaqueo ve que Jesús no le rechaza, que Jesús quiere posar en él, ese hombre, solo por encontrarse con el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo, se olvidó de que era chaparro, se olvidó de que lo juzgaban como malvado,
como ladrón, como traidor a su patria, y este hombre da un giro en su vida. Eso significa arrepentimiento, cambio total de dirección, y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno le he defraudado, le pago 4 veces. Ese cambio que vino por encontrarse con el amor de Dios, con la bondad de Dios, que es la que nos guía a ese arrepentimiento, declara esto, y Jesús lo ve y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. O sea, alguien con el derecho de ser heredero del mundo, pero viene por la fe en Jesucristo, con la cual Zaqueo se encontró de que lo que habían oído acerca de él, él lo ve y se encuentra con el amor de Dios revelado en Jesucristo. Ahora, el bienestar, la paz para con Dios, viene a través de la justificación, que es por Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justicia para con Dios, justicia de Dios, es por medio de Jesucristo. ¿Y sabes lo que produce? Paz para con Dios. ¿Quién me otorgó, me regaló para que yo la viva y la tome, la paz para con Dios? Jesús. Y por la fe yo tomo esa paz que Dios ya me dio. Ahora, hay insensatez de este mundo, y esa insensatez es no conocer y no creer a quien Dios envió. La sabiduría de este mundo, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso lo dice 1 Corintios 3:19. Por otro lado, confianza para con Dios por medio de Jesucristo se logra creyendo en la persona maravillosa de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy, muy interesante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué me da confianza para con Dios? Cristo. Cristo es el ancla segura, es la confianza segura. Él rompió el velo que antes nos separaba. Dice que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Reconciliados estamos ya en buenos términos con Dios, aceptados por Dios. Él nos hizo aceptos en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice el verdad. Y que por la ley, como tristemente todavía muchos creyentes andan tratando de agradar a Dios como si lo que Jesús hubiera hecho hubiera sido insuficiente. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué vive alguien que fue hecho justo por la obra de Cristo? Vive una relación armoniosa para con Dios, sabiendo que Jesús ya le hizo justicia de Dios a él. ¡Qué tremendo! Está escrito: el justo por la fe vivirá. Así es de que si te has preguntado acerca de ¿es tu vida justa delante de Dios? La respuesta es esta: Cristo vive en tu corazón. ¿Tú creíste en el que Dios envió? ¿Creíste que Jesús murió por ti? ¿Creíste que Él resucitó entre los muertos? Sí. Si tú creíste en Jesús, y dice Juan 1:12, a los que le conocieron, y tú y yo hemos conocido a Jesús por medio de la palabra, a los que le recibieron, hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo estábamos tomando? La justicia que Dios nos regaló en Jesucristo. Y si Cristo vive dentro de ti, si alguno está en Cristo, dice también Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquellas en las que tú eras injusto, esas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tu espíritu renacido de un nacimiento incorruptible, el espíritu de Cristo, te hace que tú siempre seas la justicia
de Dios en Jesucristo. Y entonces vives la justicia para con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y para Él. Así es de que toma la justicia de Dios, disfruta la justicia de Dios y eres bendecido en todo esto. Y quiero terminar con esto. El Señor está listo para que tú y yo sigamos tomando de la palabra. Cuando tú y yo tomamos la palabra, vamos a encontrar todas las promesas a las que ya tenemos derecho. ¿Qué te parece si hacemos una oración para darle gracias a Dios? Porque Él ya nos hizo justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor. Sabemos que tú, Señor, enviaste a tu Hijo amado para que en Jesucristo fuésemos hechos justicia tuya. La justicia para con Dios está revelada en la preciosa persona de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Dios, en todo tiempo. Señor, te entregamos toda honra, toda gloria, todo honor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Tome la justicia de Dios y viva la justicia de Dios, la cual usted tiene por haber creído en aquel a quien Dios envió. Shalom, mis hermanos.